voy, mientras que va llegando más público, voy saludando. Bienvenidos y bienvenidas a esta casa de Caballero Bonal, que no es la casa de Caballero Bonal solamente, sino la casa de todos ustedes. Siempre decimos esa frase, pero de verdad que la sentimos de corazón, que esta es la casa de todo el que ama la poesía, de todo el que ama las letras, que ama los libros, que ama la cultura. Así que es la casa de todos ustedes, porque han elegido hoy estar aquí. Vamos a ir grabando también la presentación, porque aunque hoy me imagino que por el tiempo se ha puesto un poquito más delicado, y como estamos en plena cuaresma, que ya sabéis que en Jerez la cuaresma tiene mucho peso, tiene más peso que el Jerez Deportivo. Entonces, pues por eso quizá tenemos un poco menos de público, pero sí que lo vamos a grabar porque hay personas que sabemos que en nuestro canal de YouTube lo va a ver durante estos días. Así que después te llegarán las peticiones, ¿vale? Y diremos, a ver, vení. Bueno, hoy te damos la bienvenida, Jesús Graván, al que conozco hace muchos años, cuando era un chavalito que estaba todavía estudiando la carrera, que venía con un grupo de gente joven que tenía muchas cosas, y de hecho, muchos de ellos han marcado un antes y un después en la cultura, han hecho muchas cosas interesantes, están trabajando no solamente en literatura, también en cine, en docencia, hay por ahí artistas, hay poetas, hay gente del teatro, han salido por todos sitios, una generación de personas muy vivas y que han llegado muy lejos. Y a mí me alegra mucho que Jesús esté publicando y que Jesús esté produciendo cultura. Eso siempre da alegría. Es más joven que yo, pero en fin, es lo único malo que le encuentro, que es más joven que yo. A su derecha, un gran amigo de la Fundación y un gran amigo personal y de la ciudad de Jerez, una de las personas que han hecho más por el cine, por el teatro, por la televisión también últimamente, sí, por poner el nombre de Jerez ahí en esos lugares de la escena, un gran actor y una gran persona. Muchas gracias. Y hoy viene no solamente en su propio nombre para interpretar unos fragmentos de la obra de Jesús, sino que además él va a ponerse en el papel de nuestro amigo Juan José Tellez. Complicado. Que no ha podido venir. Yo siempre digo que Juan José Tellez es Dios, está en todas partes. Pero hoy no ha podido estar en dos lugares. Así que yo creo que se está poniendo viejo. Antes él estaba en varios lugares a la vez durante la misma tarde. Pero hoy no ha podido ser, ha tenido que quedarse en Chiclana, pero ha enviado su palabra para que Carlos Cabra... Lo ha intentado, me consta que lo ha intentado. Que lo ha intentado, pero por lo menos su palabra sí que está aquí y la voz la va a poner Carlos Cabra, que no es ninguna voz que tengamos que pasar de largo cuando la escuchemos, ese tono de voz, esa gravedad de esa voz, que vamos a disfrutarlo. Yo ya se lo he dicho a Juan José, de hecho, la persona que te va a poner voz habla mejor que tú. Y sobre todo tiene la voz más bonita que tú. Así que nada, yo le voy a dar paso primero a Carlos y después a Jesús, y vamos a tener una tarde de poesía que de verdad que se les va a quedar a todos ustedes aquí en la memoria y sobre todo aquí en el corazón, porque esta es una poesía que va a nuestro intelecto, pero sobre todo a nuestra conciencia. La poesía, si la poesía no tiene una parte reivindicativa y una parte de luz sobre la sociedad y sobre la problemática que nos rodea, yo creo que la poesía se está perdiendo uno de sus grandes valores. Tenemos ese privilegio de decir las cosas y de que se nos oiga. Entonces la poesía, si no es reivindicativa, no te digo que no sea poesía, pero es una poesía más pequeñita. Así que, Carlos, tu momento. Bueno, pues vamos al lío. Así que nada, leamos las palabras que Juan José Tellez, para excusar su ausencia, ha enviado para presentar al señor Jesús Graván, el poeta hoy, cineasta otros días. Los nuevos versos del poeta invisible. Jesús Graván cree que sus poemas son aviones sin alas. ¿Qué poemas no lo son? Mensajes en una botella de náufrago suelo imaginar yo. O como él mismo añade, luces y sombras de un silencio eterno.
Leo sus versos y me sobrevienen relámpagos, fechas en el calendario, con el 15M que tanto marcara y tan pronto se olvidase, quizás porque, como al contrario que ocurre en uno de sus versos, sobraran cremalleras con las que el poder tapa las bocas de quienes no creen que el pensamiento único merezca la pena de llamarse pensamiento. Su nuevo libro de poemas, ya publicó otros libros antes, Anochece en 2006 y Zaratristía en 2012, o la novela Monólogos de Juventud, Seso y Muerte. Huele poderosamente a tabaco, como si la esperanza se fuera consumiendo como las pavesas de los cigarrillos en un cenicero desde donde se puede ver el Algarve. Hay mucho, José Hierro, entre sus versos, aunque él lo emparenta con la poesía social, pero Hierro, que pintaba poderosamente y tenía un oído musical demasiado sensible para estos tiempos de ruido, transitó por muchas otras atmósferas, lejos de las de aquel cuarteto heroico que completaron Blas de Otero, Gabriel Celaya y José Antonio Hidalgo, aunque yo siempre suelo echar en falta en dicho equipo a la imprescindible Ángela Figuera Aymerich. Hierro acompañó a Manuel Jesús Ruiz Torres a la hora de escribir sus cartas a Clara Schumann, a partir de un poema del escritor santanderino madrileño en que la hermanó con su marido y con su amante, Brahms. Y si nos llevó al velatorio de Manuel del Río, natural de España, también nos condujo por el laberinto callejero de Nueva York, pero nos invitó al territorio de la ensoñación, reflexiva en sus adivinaciones. Cito todo ello porque, al igual que ocurrió con Hierro, la poesía de entre lo prohibido y lo necesario discurre también entre todos esos ámbitos, el de los ángeles y el de los demonios, el de lo colectivo y el de lo individual, entre la épica y lo íntimo, entre la razón y el corazón. También habita en ellos la experiencia, la de portuense que se detiene ante la calle Rafael Alberti o a besar la memoria de la plaza del Polvorista, la del cineasta que oreó la realidad en el ITSIS de 2022, Infravivienda de 2021 o Caminando contigo de 2020. La del licenciado en Filología Hispánica que lo mismo leyó a Haruki Murakami o a Miguel Ángel Mañas. La de quien conoció el amor y el deseo, pero también el desamor y las tinieblas, hasta el punto de preguntarse con sorna qué hacer para que mi hija no me maltrate. Hay muchos Jesús Grabán en Jesús Grabán, como hubo muchos José Hierro en José Hierro, nombres que huelen a lidio también, o sílabas rotas, el poeta invisible, como reza su correo electrónico, aquí se visibiliza. Ya no sé escribir poesía y sin embargo he de hacerlo, escribe. Probablemente tenga razón en lo segundo. Juan José Pérez. Bueno, yo qué sé, voy a decir unas palabras de Jesús para presentarlo desde mi punto de vista. Soy actor, entonces he trabajado con Jesús en algún cortometraje. Es un director, es una persona, sobre todo, es una persona muy preocupada por los demás. Su trabajo continuo y su vida, por lo que yo he percibido de él y lo que conozco, es alguien que está siempre echando un cable a todo el mundo. O sea, creo que su penitencia en este mundo es ayudar a los demás sí o sí. Y yo me alegro muchísimo porque es una bellísima persona y creo que
después de haber leído su libro, Entre lo prohibido y lo necesario, me encaja perfectamente. Es alguien que va a decir lo que piensa y va a intentar ayudar al máximo a quien tiene a su lado. Aunque le ponga zancadillas, es muy cabezón y consigue todo lo que se propone. Así que nada, esta es una presentación sui generis que hago yo de alguien con el que he trabajado y me he puesto delante de su cámara. Así que nada, a ti te toca, Jesús. Muchas gracias, Carlos, por tus palabras. Muchas gracias a todos y a todas por venir y por estar hoy aquí conmigo. Este día de levante puñetero. Y bueno, la verdad es que gracias a Pepa, a la Fundación, por acogerme hoy, por darme la oportunidad de presentar mis versos hoy aquí. Pienso que si Caballero Bonal pues, estuviera aquí, disfrutaría con estos versos y con lo que se está haciendo también aquí con su obra y con su vida. Y la verdad es que, cosa que por ejemplo no pasa o no está pasando ahora en el puerto con la casa de Rafael Alberti, y donde no hay ni siquiera presentaciones ahora. Es decir, desde aquí pues lo reivindico y todavía agradezco mucho más que se siga haciendo y que Pepa siga trabajando por la cultura en Jerez y por la poesía, ¿no? que es algo que creo que es necesario, muy necesario en estos tiempos de guerra, ¿no? Tiempos tan convulsos. Aquí hay muchos grupos, hay grupos de la poesía. ¿Cómo serían poesía libres? Algo así sería. Aquí hay muchos fans de la poesía. Libre pensadores. Bueno, yo Entre lo prohibido y lo necesario es un libro que no tenía... son en verdad dos libros. Es decir, tengo que decir que eran en realidad dos libros. Uno que transcurre, como dice Juan José Tellez, en la atmósfera de lo íntimo, y otro que transcurre en la atmósfera un poco de lo social, ¿no? y de la reivindicación, como ha dicho antes. Pero hay, evidentemente, una unidad y hay un camino que se une y hay una poesía dentro de este libro que tiene las dos ramas, ¿no? Las dos, o que transcurre por las dos atmósferas, ¿no? A mí, de la poesía, en realidad, o del libro, yo creo que lo mejor que se puede hacer es adentrarnos en alguno de esos versos. Y para eso está Carlos aquí, que lo va a hacer maravillosamente. Bueno, vamos a ver, yo lo voy a hacer. La cuestión es cómo escogemos el primero. Bueno, está marcado, me lo he leído, es bueno. De hecho, hoy tenemos una oferta. 20 euros, 2 libros. No digo nada. No dos libros iguales. No, este y otro libro de Jesús, ¿eh? Porque dos libros iguales eran el siguiente. Mira, voy a empezar por uno que se llama Su rutina y que se lo dedica a su padre. La inspiración viene de un verso de José Hierro. Quisiera que tú me entendieras a mí sin palabras. Se llama Su rutina. A pesar de que era sábado, su rutina no cambiaba. Pero ese día percibí algo distinto y quise entenderlo sin palabras. Tal vez fuera el algidón que fulguraba en sus ojos, el cansancio eterno en su rostro, que no podía impedirle seguir labrando. O quizá fuera que ansiaba recoger nuestra infancia con la azada, infancia en la que juntos sembrábamos ilusiones con forma de patata. A lo mejor pensaba que el pasado habitaba entre las matas y podía vernos a través de una hoja, labrar a su lado. Pero en las matas no había pasado ni futuro. La agricultura ha muerto, decía.
desde aquel día, el tiempo solo fue para él una araña que borraba la alegría de sus recuerdos. Un pedazo de tierra puede recordarte quién eres. Observé en sus manos y me invadieron ganas de abrazarlo como cuando era un niño. Se la dedicaba a mi padre hoy, día del padre. Qué bien, ¿eh? Y no lo hemos preparado, es fantástico. Mira, hay otro muy interesante que a mí me llamó mucho la atención. A mí me da falta de leer hoy, creo. Huir de la triste realidad, se titula el poema. Hoy, cuando me sumerja en el camino hacia la realidad, disiparme quisiera, hallar un desvío desconocido y marcharme hacia cuando todo era antes. Cuando todo era antes, cuando nuestra casa era la infancia en la barrera invisible de lo imposible. Cuando tu olor a naranja se convertía en perfume barato y los peces nadaban en un mar de escombros, pero existía tu hermosura. Cuando las casas eran de sábanas y de telas, pero existía tu mirada. Cuando tu boca y la mía eran dos puertas que se abrían al mundo, pero existían tus caricias. Cuando ellos mentían, pero nosotros aún soñábamos con ser astronautas, escritores, cineastas, ingenieros, médicos. Hoy, cuando comience a caminar, quiero aparecer en la época del silencio, cuando solo existan las mentiras piadosas, y desde allí parar el tiempo para vaciarles los bolsillos a todos los corruptos de este país y taparles la boca con una cremallera para que solo hablen cuando el pueblo quiera y les reclame. Y así podemos quedar a solas tú y yo, intentando recuperar los días perdidos, enroscarnos en nuestro amor y llenar nuestros huecos de besos, pasión e inocencia. ¡Qué bien! Explica. Bueno, la poesía es un mundo que creo que es más bonito cuando es una cripta, ¿no? Cuando está encriptada. Creo que vosotros interpretéis o saquéis vuestras propias conclusiones de lo que he querido transmitir con este poema, creo que es lo más bonito que tiene la poesía, ¿no? Y creo que a lo mejor desvelar el motivo o lo que hay o lo que yo quise decir, quizá le quite magia, ¿no? Entonces, vamos a dejarla ahí. Me gustaría saltarme un poco el protocolo y, a pesar de que está Pepa aquí, sugerir que podéis intervenir en cualquier momento. Claro que sí. Yo iba a intervenir, de hecho. Iba a decir que lo que importa al poeta es que el lector o la lectora complete el poema. Claro. Entonces, muchas veces, si explico mucho, no le doy el pie a que se meta en el poema y lo complete. Porque sin lector no hay poesía. Eso es así. No hay poema. Así que he entendido estupendamente. Bueno, pues hay un poema que se llama Padre Nuestro, que me ha llamado mucho la atención. Se llama Padre Nuestro a todos los padres obreros del mundo. Y hay dos citas de inspiración que son: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La bienaventuranza, Mateo 5.1-12. Y bienaventurados los pobres de espíritu, de José Hierro. Y el poema es este. Padre nuestro que estás en el trabajo, desde tu infancia hambrienta de monaguillo de chocolatinas antes de ir a la escuela, santificadas florezcan tus manos, venga a nosotros tu pobre herencia de huesos rotos y vista cansada, hágase tu voluntad en la casa como fuera de ella. Danos hoy nuestro arroz de cada día,
Perdónanos nuestra poca obediencia, como también nosotros perdonamos a los que ríen con nuestra humilde pobreza. No nos dejes ser delincuentes, especuladores, políticos o banqueros, porque así podrás librarnos de todo mal. Buenísimo. Es muy bueno. Bueno, sí. Está bien inspirado, pero yo. El padre nuestro. Sí, pero está muy bien tirado. Sí. Sí. Sí, venga, lee. Si alguien quiere leer, también puede hacerlo. También. Yo voy a leer uno que me gusta siempre leer, del camino o de la atmósfera de lo íntimo. No te lo señala como tú, ¿no? Yo qué sé, yo he hecho mejor trabajo. Yo me lo he comprado, tío. Lo he hecho mejor trabajo. Pero lo encontraremos. ¿Cuál buscas? Déjame besar tu silencio. Que se nota que Carlos los actores trabajan mucho. Uf, es muy cansino, no pagan. Dicen que no, pero yo no lo creo. Bueno, mientras tú buscas, hay uno aquí, me gusta mucho el rollo, parte quinta en el libro se llama Desesperanza. Me gusta democracia porque estás como ausente. Lema del 15M. Es muy interesante. El que mira hacia atrás, sigue buscando. A todos nuestros antepasados que murieron defendiendo los derechos humanos. El canto me ha secado la garganta, José Hierro. Hace falta estar ciego, tener como metidas en los ojos raspaduras de vidrio, Rafael Alberti. Y el poema dice: el que mira hacia atrás y no ve la tarde envuelta en niebla, el que cree que no viven cadáveres sobre la tierra, el que anda por calles y nunca ha olfateado la sangre sobre las paredes, el que se olvida de que ha nacido de alguien, el que nunca oye los gritos que aún resuenan en el silencio profundo, el que nunca ha saboreado el miedo ajeno en un vaso de whisky, el que nunca haya sentido que al hablar no eran sus palabras las que sonaban, nunca comprenderá nada. Wow. Tiene ahí un significado, creo que bastante claro. Sí, la juventud está votando ultraderecha. Sí. Yo te quería preguntar una cosa, si quieres me contestas, y si no, pues no me contestes. Pero, ¿en qué te asemejas a José Hierro, que le nombras tanto? A mí me encanta José Hierro, ¿no? Sobre todo su acidez. Y he podido ver que tú eres un poco ácido. Pero quiero saber por ti mismo en qué te asemejas a él. Pues yo creo que un poco en lo que tú has marcado, pero creo que también en decir las cosas como se tienen que decir, son claras, concisas, la realidad, ¿no? La palpo y esa crítica social que él tenía, ¿no? También en casi toda su poesía. No, de hecho es uno de los llamados poetas de la poesía social, ¿no? De la poesía de la generación del 50. Es decir, y bueno, no sé si tendré algo de él, pero sí que me soñaba con escribir mínimo un poquito, con tener un poquito de él ya me... ¿Y el brandy? ¿Te gusta el brandy? Y que le gustaba mucho a José Hierro. A José Hierro le encantaba el brandy. Bien. Tenía buen gusto. Yo voy a leer este de Déjame besar tu silencio. Déjame besar tu silencio, tus sílabas rotas de pavor. Déjame que acaricie el miedo que separa tus palabras del aire, la distancia entre tu piel y mis dedos de oxígeno. Déjame que pronuncie con mi saliva la muerte que arraiga en tus cabellos. Déjame sentir tu tristeza, saborear con mis ojos tu voz dormida. Déjame absorber el humo de tus pupilas desnudas. Déjame oler esa sombra roja que deslumbra tu transparencia.
aspirar el sordo oído de la distancia, lamer la duda de tus manos, morir siempre en tus palabras. Vamos a jugar. La realidad te parece... Ay, perdón. No se vaya, espérese un poema. La realidad te parece un diccionario de palabras desganadas que se escriben sobre la arena con la que está fabricada la agenda de los políticos. ¿Sientes desgana, angustia, ansiedad? Cada uno de tus días está lleno de desesperanza, aburrimiento, soledad. ¿Tu corazón está parado, desconectado, angustiado? ¿No tienes dinero y tienes que comprar tu libertad? No te preocupes, estás indignado. Toma la calle, las plazas, la playa, la montaña. Únete a tus hermanos. Unidos venceremos. Está muy ambientado en el 15M. La verdad que este poemario nació ahí, nació en esos días. La mayoría de los versos son de toda la experiencia que vivimos en las plazas, en la montaña, en la playa, con reivindicaciones de todo tipo. Y fue el germen, ¿no? El germen estuvo ahí, luego pues, con el tiempo, que poco ha cambiado. Estamos en guerra, en crisis, es decir, que el poemario lamentablemente está más que actualizado. Desagradable. Bueno, está fantástico, yo leo y explica. Así que coordinado todo. Estamos perdiendo. Estamos aburridos. No, el silencio de un verso pronunció tu nombre. Estoy en una parte un poquito más íntima, ¿no? Sí. Me he sentado en el escalón del mar, mirando hacia donde un día tu risa y la mía absorbieron el mismo aire contaminado de locura. Pero ya apenas puedo observar la silueta de tu rostro tras la reja. Una escalera llamada tiempo me lo impide. No sé por qué, pero muchas veces me acuerdo de ti. Es como si te tuviera concentrada en mis pensamientos y de pronto emergieras de ese mar que todos tenemos en el cerebro y donde se encuentran sumergidos los seres que queremos y los que una vez quisimos. ¿Ves las estrellas? Me pregunto si serán las mismas que varias veces observamos aquel verano. ¡Qué suerte ser estrella! Tienen la fortuna de no poseer recuerdos. Ellas tan solo ríen, como lo hacen ahora al verme aquí sentado, fumándome un cigarro que me ha traído el humo de tu boca. Sí, aquel que en aquel verano dejaste para siempre, enterrado como las cenizas de este seco jardín. Aquel de aquellos días que no sabía que la cercanía de un abrazo podría igualarse en la lejanía de miles de kilómetros con tan solo unos versos que en silencio pronunciaran tu nombre. ¿No hay nada que explicar? Bueno. Ese es más íntimo todavía. Hay un poema, creo que además que marca un poco también todo el
seguir errando todos los días. Y no porque la memoria fracase, ni porque el aire hoy haya añadido dióxido de violencia en el resto de sus elementos, sino porque a uno le duelen los huesos de observar que la fachada política cambia, pero el contenido siempre es el mismo. Y aquí hay que decir no a la guerra. Que es lo que... Sí. La locura de Trump que nos va a llevar a la ruina a todos. Mira, cuando fumo, convoco a la muerte. Es la única forma que tengo de enfrentarme a ella. Y así puedo mirarla a sus ojos de humo, a sus dientes amarillentos, nicotinosos y corrompidos por la tristeza del alquitrán. Su cuerpo de mujer es bello, pero su sonrisa es diabólica y su piel de color de la ceniza. Ella me observa con deseo de penetrar en mis venas y yo me muero por sentirla divagar por mis pulmones con sus besos negros y sus dedos de monóxido que me corrompen el ritmo cardíaco. Por eso dejo que me posea y, aunque aparento resistirme a que cumpla con su ardiente deseo con uñas y dientes, muero, desfallezco al sentir sus satánicos gritos libidinosos entrando por mis oídos con el silbido de un gas venenoso. Es entonces cuando entro en éxtasis y siento el orgullo inquebrantable de haberle provocado un orgasmo a la propia muerte. Se titula Encuentro con la muerte. Quedaron. Sí, está bien. Creo el tema creo que está claro. No sé. Te decía en el texto que ha mandado que el poemario huele a tabaco. Sí. Huele. Y ya han aparecido en 2 o 3 ocasiones ese asunto del tabaco, Sí. volver de fondo, ¿no? A lo mejor no es el protagonista, pero sí que hay un símbolo, ¿no?, de la muerte ahí. Hay un tema que me llama mucho la atención, que es curioso porque estamos en una época en la que no hay memoria, en la que no hemos cuidado esa parte de nuestra sociedad, en la de realmente que la gente tenga datos históricos de lo que pasó y no hace tanto, para que no vuelvan a repetir los mismos errores, pero bueno, como siempre fallamos en eso, pues... Y hay un poema que se llama El que mira hacia atrás, a todos nuestros antepasados que murieron defendiendo los derechos humanos, es el subtítulo del poema. El verso, digamos, inspirador de José Hierro es El canto se me ha secado en la garganta, José Hierro, y hay otro de Alberti que hace falta estar ciego, tener como metidas en los ojos raspaduras de vidrio. Si lo he leído ya antes, me lo dice, ¿eh? Sí, lo has leído, pero es que no has dicho cómo has empezado. O sea, no hay memoria. No. No hay memoria. No, es algo que está pasando. Sí, pero es que me interesa mucho Por releerlo. eso. Porque el que miras hacia atrás y no ve la tarde envuelta en niebla, lo quiero repetir, Claro. porque no hay memoria. El que cree que no viven cadáveres sobre la tierra, el que anda por las calles y nunca ha olfateado la sangre sobre las paredes, el que se olvida de que ha nacido de alguien, el que nunca oye los gritos que aún resuenan en el silencio profundo, el que nunca ha saboreado el miedo ajeno en un vaso de whisky, el que nunca haya sentido que al hablar no eran sus palabras las que sonaban, nunca comprenderá nada. Quería repetir otra vez este poema porque estamos en ello. Y además me ha causado un déjà vu, Sí. porque aquí Carlos Edmundo de Ori hizo algo muy parecido a lo que tú has hecho. Leyó un poema y después de 2 o 3 poemas dijo: yo creo que no os habéis enterado muy bien del poema que he leído hace 2, lo voy a repetir. Hombre, yo no tengo Y la lo repitió. genialidad de Carlos Edmundo de Ori. Es verdad. Pero ha sido genial también. No, es que atravesamos un momento muy complicado a nivel de Es estupidez. que hay veces que hay que remachar, ¿no? Y Sí. él lo hizo así y tú lo has hecho también muy bien, ¿sabes? Vale, Bien, fantástico. bien.
que se olvide la peña de que me he equivocado. El primer verso de este año. A mí paradme porque yo empiezo a leer y... Va a leer el libro entero y... No, que tiene que comprarlo. No, pero así se lo compran para mirarlo. O sea, tú que hueles la flor de las bellas palabras, ¿acaso no comprendas las mías sin aroma? José Hierro. En la soledad de un cristal roto, su imagen revela una sombra que se desintegra lentamente. El primer verso de este año es una flor con forma de paraguas que cae a un vacío insomne y sin definir. Un enero que huele a tristeza de alambre, tristeza de besos que taladran el sonido de un silencio, una ola gigante de violencia y negrura. El primer verso de este año no es hijo de mi voz, no es espiga de mi saliva, sino que nace de la sangre, de la ignorancia, del silencio. El primer verso de este año, una mujer asesinada cada 3 días. Sigue pasando, sigue pasando. Yo creo que hay que seguir levantando la voz por todas las mujeres que son maltratadas hoy en día y que están muriendo a mano de la violencia machista. Así que, gracias. Sí, Gracias, a mí me cortáis, cuando se Yo quería hacer un comentario que tiene que ver con la forma física de este libro. Pero a mí me interesa siempre mucho cómo presenta un autor el libro desde la cubierta. Y yo creo que aquí tú has tenido mucho que ver, ¿a que sí? Sí. Porque este es un poema en sí mismo, es un poema visual, esta fotografía. Tiene que ver con uno de los poemas que habla sobre la tierra, que es un poco también el que ha leído Carlos. Del padre. Sí, que hace agricultura, ¿no? Pero aparte también habla de toda esa naturaleza que está muriendo. Y del cambio climático y de todo eso. Y creo que no era, o sea, lo que tú has dicho, creo que es más gráfico imposible. Sí. Y es... A mí me encanta, como lo vi, dije, aquí hay una declaración de intenciones. Y a mí me gusta que un poeta o un novelista sea claro desde el principio, diga, esto es lo que te voy a dar, ¿no? Porque hay veces que uno ve un libro y dice, me está vendiendo humo, o me está vendiendo algo que no es lo que está dentro, y sin embargo, ahí está la declaración de intenciones y me parece muy claro y aparte es muy bella la imagen. Sí, hay mucha tierra seca, ¿no? Mucha tierra que se está muriendo, ¿no? Aquí los versos reflejan también eso, muchos de los versos de este libro. Voy a leer uno yo, que son en realidad 2, que, bueno, está dedicado a todas esas personas que hoy en día, el problema de la vivienda sigue estando, que todo este poemario está vigente hoy en día. Se escribió, la mayoría se escribieron hace unos años, pero es que sigue habiendo los mismos problemas. El problema de la vivienda lo tienen ahí todos los jóvenes y no tan jóvenes. Es decir, todos tenemos el problema de la vivienda. Entonces, mucha gente perdió la casa y bueno, parte de ello lo reflejamos en el documental Isla Vivienda, que aquí hay compañeras y compañeros que estuvieron conmigo rodando ese documental. Así que se llama Stop Desahucios y hubo una plataforma incluso que se llamaba así y con la que estuve trabajando para impedir precisamente que se desahuciara la gente. Y levantarte por la mañana para descubrir que tu mente sigue siendo una señal de tráfico que pide stop al borde de un precipicio. Tener adquirido como conocimiento previo que hoy el huracán Banca se llevará tu casa a cuestas, a pesar de que habrá gente ahí abajo acompañándote en las trincheras. Ellos arrasarán con sus metralletas, baldearán el terreno y no podrás escribir ningún llámbrico verso que hable sobre ello, porque una máquina con corazón de hierro te los está robando sin saber.
al final te levantas y vuelves a sentir ese negro frío hipotecario que al despertar te araña tu cuerpo. Has sabido tragarte el despertador a la hora del desayuno para llegar como un reloj a la oficina del paro. Al salir, has saludado con desánimo a la luna y ella, como siempre, te ha guiñado un ojo para hacerte creer que pronto todo irá mejor. Pero la realidad es que tienes frío, que no funciona la calefacción que implantaron en tu cuerpo, que la madrugada empieza a no tener nada que morder, que las carreteras huelen a luz, a prisa, a niebla, a impotencia, y que en apenas una hora, dicen los sabios políticos, que por el este volverá a salir un sol al que ellos ya le han robado todo el helio. Hay un poema que me llamó mucho la atención porque como actor, y bueno, yo empecé en el teatro, aunque yo no soy muy importante hoy, es Jesús Graván, pero sí para cuando vamos a crear algo siempre creamos una obra de teatro, siempre pensamos en esa creación teatral, no pensamos en el público, por lo menos es lo que me enseñaron mis maestros. Piensa en lo que tú quieres mostrar y lo que tú quieres hacer ver, ¿no? Y hacer llegar como mensaje, que creo que es el vértigo total y un poco la valentía que se tiene como artista de proponer una visión de algo. Y después el público juzga y el público es realmente el juez supremo de esa creación. Y hay un poema que me llamó mucho la atención por eso, por la humildad que tiene él, Jesús Graván, porque es muy humilde. Entonces se llama Ya no sé escribir poesía. Ya no sé escribir poesía. Y sin embargo, he de hacerlo. He de ser capaz de llegar a lo más profundo de alguien, depositando solo una gota de agua sobre la piel de sus sentidos. Aunque sea oscura, sin papel, sin lápiz, en los abismos, en el infierno, escribiré en las tinieblas sobre el susurro de la nada. Se fundirán palabras y versos con sentimientos arqueados, pero conseguiré alcanzar la luz. Ya no sé escribir poesía, pero he de encontrar el verso perfecto, aquel que solo puede escribirse desde el silencio más profundo. Ahora solo veo latidos que suenan como un reloj distorsionado. Mis poemas son aviones sin alas, luces y sombras de un silencio eterno. Escribo sobre la oscuridad en aquella línea imaginaria por la que se unen los cuerpos. El dolor de estar vivo. Un libro que se apaga. Un cigarro que roza el final. Unos dedos que ya no te acarician. Está bien escrito. Sí, el chaval sabe escribir poesía. Lo que dice que... Sí, no es falsa modestia. Hay un vacío, yo sigo. Apuntes de la facultad. Esto es para Irene. ¿Vale? No sé quién es Irene, pero ella lo sabe. Pensaba estudiar realismo. Tema 58 del temario para opositores. Por eso rescaté de mi armario el sistema idiomático de la facultad. Fue entonces cuando descubrí tus palabras escondidas entre burgueses trajeados y sombreros de tinta del siglo XIX. Formaban parte de esos diálogos fugitivos que a veces manteníamos para huir de la aburrida nieve con la que el profesor nos mojaba. Me muero por un cigarrito, decía una de tus oraciones en las que el sujeto gramatical jugaba con nosotros al escondite. También algún que otro verso huía de aquella nevada tan habladora como vacía. Escapaban de un ojo que pintaste en el aire porque querían apreciar cómo nacía el sol en los espejos. Un sol tan rubio como los rizos de tu melena por los que a veces lloro.
resbalaba. Recuerdo que por entonces soplaba en Cádiz un rumor moderado, siempre de levante, y una rabia apagada fluía por nuestros cerebros intentando desembocar en el mar. Me gustaría ser un ánfora, me decías, mientras tu aliento la dibujaba sobre mi piel. Ahora también nuestros diálogos forman parte de la historia. Una historia que viajaba en autobús hasta tus ojos para poder bailar con ellos, como yo siempre pretendía. Ansiaba abrazar tus pupilas. No recuerdo fumando silencio y bebiendo literatura en el parque. Ahora sé que jamás ningún profesor pudo enseñarme cómo nadar en tu sonrisa. Jamás ningún profesor supo con un gesto enseñarme a congelar la soledad con mis manos y, por supuesto, ninguno, solo tú, pudo haberme hecho escribir este poema. Qué bonito. Ese poema nace de, precisamente, bueno, este poema es muy descriptivo, creo que dice lo que dice, bueno, que hay mucho también de crítico, pero nace de unas palabras que, bueno, cuando nos aburríamos en clase, pero todos lo hemos hecho, ¿no? Nos poníamos a escribir, a pasarnos papelitos y tal, o a escribir, claro, como no se podía hablar en la clase, pues escribíamos. Entonces dialogábamos, pues escribiendo en un papel, y una compañera y amiga también dibujaba, ¿no? Porque le gustaba mucho dibujar, y dibujábamos, escribíamos, y así pues pasábamos el rato de la nieve, ¿no? Con la que las chapas, que nos daban. Sí, me van cayendo de abajo. Pero es más bonito la nieve, más bonita la nieve que la chapa. Así que nada, Irene, muy buena. Muy buena. Bueno, yo creo que ya vamos a terminar, sí, por lo menos con uno de fin. A ver, pero eso lo vamos a dejar que Jesús lo elija. Sí, El que pone el punto por final favor. lo va a elegir Jesús, que luego nos vamos a tomar un vino, por cortesía de Tabaco el Pasaje, y él va a firmar los libros que tengáis por ahí. Pues vamos a terminar con algo de lo que habla Juanjo en sus palabras, ¿no? Que dice ahí desde el que se puede ver Algarve, y precisamente este poema se titula Algarve. Me pareció ver Algarve en una lata atestada de colillas. La felicidad se me apareció cristalina, como un cenicero aguado, y en tu piel pude saborear el jamón de un paquete de patatas que yacía encima de la cama. No hay mayor belleza que la de unos labios que sonríen bajo una fina lluvia de tristeza. Son los versos los que me susurran tus rítmicos cabellos, y tus pasos van entonando una canción. Desde el Algarve acabamos esta sesión poética de intimidad, pero también de compromiso y de denuncia. Así que hemos tenido, y de amor, ahí ha habido mucho amor, Así que nos ha gustado mucho escucharte, y Carlos, desde luego, cuando nos vea por aquí Telle, a que te mira mejor que vos que tú. Lo siento. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por venir. Nos vamos a tomar una copita, por supuesto, y la semana que viene seguimos con más poesía, con dos Abrahames. Te diría Abrahames, ¿no? Porque es Abraham. Con Abraham Quirós y Abraham Guerrero Tenorio. Vamos a tener dos Abrahames, el lunes y el jueves, con poesía para terminar con la cuaresma, ya por último, y ya volveremos después de Semana Santa. Muchísimas gracias por su presencia.